que mi amor sea decirte sí hasta el final. Como decía en Mateo 10, 16, 23, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como las serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres porque los van a entregar a los tribunales y los van a azotar en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre quien hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra su padre y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mí, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, vayan a otra, y si los persiguen en esta, huyan a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Jesús envía a los discípulos a la misión con la advertencia que para avanzar en esta tarea de proclamar la llegada del nuevo orden, el reino de los cielos, le llama Jesús, hay que tener gracia de sabiduría. Los envío como ovejas en medio de lobos, es decir, no vayan sueltitos de cuerpo, sepan que el escenario está complicado. Sin embargo, dice Jesús, en ese escenario tenemos que trabajar, en el escenario de la complejidad de lo humano, con todos los entrecruces que allí se dan, tenemos que trabajar como quien sabe a dónde va y qué es lo que quiere, con la advertencia de que no se puede ser temerarios en la actitud, ni tampoco ingenuos en la actitud de anunciar el reino. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Gracia y discernimiento hace falta para esto, para saber cómo y por dónde avanzar, qué y de cuándo y de qué manera plantear lo que en la cosa de todos los días se manifiesta como desafiante a la configuración más humana de la vida, según el Evangelio, y cómo hacerlo presente o cómo mostrar que está presente en el corazón del mundo con la astucia propia que nos da la gracia del saber discernir, que es como con un golpe de vista darse cuenta que allí hay Evangelio y ponerlo a la luz para que sea la fuerza que está escondida de la vida del Evangelio la que prevalezca sobre otros criterios que cruzan la convivencia de la vida humana, siempre integrando, siempre sumando, nunca peleándonos, aunque siempre saludablemente confrontando de las diferencias, aprendiendo a integrar todas en un mismo lugar. Como dice Miguel Ángel Fiorito, la gracia que tiene el discernidor es de saber compaginar los opuestos, ¿no? Saber sumar a todos detrás de la sabiduría que Dios da, donde todo es válido, solo que hay que poner las cosas en fila para que cada una de ellas ocupe el lugar que corresponde dentro del plan de Dios. Por ejemplo, es importante, como decíamos ayer, hablando de la evangelización, los recursos humanos, pero no pueden ocupar el centro. Por eso Jesús decía, y los recursos económicos, no pueden ocupar el centro. Por eso Jesús ayer decía, vayan sin nada. No porque no hagan falta, hacen falta, pero hay que ponerlos en un lugar de añadidura, no en el centro. Un ejemplo, solamente para no dejarnos ganar por la cultura del economicismo o de Dios mamón, donde el dinero parece definirlo todo en nuestra convivencia. ¿Es necesario? Por supuesto que sí. ¿Es determinante? No. Es en cuanto que no tiene que ocupar el centro. La gracia del discernimiento va acompañada, por lo que dice hoy el Evangelio, de la gracia de la fortaleza, es decir, nosotros no podemos avanzar en la tarea de todos los días sin un espíritu de lucha, que supone como dos movimientos, el combate en el ejercicio de la fortaleza, la capacidad de resistir a los daños que recibimos, diría Ignacio de Loyola, poniéndole rostro, poniéndole cara a la tentación y a la dificultad, es decir, afrontándola, no esquivándola, no prudentemente, entre comillas, prudentemente en clave humana,
licuándola o edulcorándola, sino llamar las cosas por el nombre que tienen, ponerle rostro, sin violencias y sin maneras de querer hacerse el triunfador de la batalla, sino en la búsqueda de la auténtica manera de ver las cosas que uno tiene frente a otras, y hacerlo con ese espíritu también de avanzar, ¿no? No solamente resistir cuando las cosas vienen, ponerle la cara, de ponerle buena cara a los tiempos que vienen, sino también avanzar sabiendo que podemos cambiar el rumbo de la historia, podemos cambiar el rumbo de las cosas. No solamente resistir, sino vencer frente a las dificultades que aparecen. No nos basta con que no nos vaya mal, queremos que a todos les vaya bien. No se trata de ver cómo salvo mi pellejo, sino cómo todos salimos favorecidos en el momento en el que afrontamos las fuerzas del mal, que habitualmente tienen la intención de dividir, que buscan la manera de sacarnos del foco. Sirve para esto encontrar y descubrir las veces en las que nos hemos visto acorralados por alguna circunstancia, ¿no? O económica, o de convivencia, de desencuentros fraternos, o de conflictos familiares o matrimoniales. Estoy seguro que saliste adelante cuando le pudiste poner nombre a lo que pasaba. Seguro estoy, así funciona esto, digamos, ¿no? Sí, le pusimos rostro, decimos. Afrontamos la realidad, tomamos el toro por las astas, también solemos decir, ¿no? Le damos las cosas por el nombre que tienen y nos decidimos a ver cómo la resolvíamos. Pero al mismo tiempo, mientras seguramente has ido en ese proceso de intentar desentrañar lo difícil, lo conflictivo, tratando de desenredar la madeja que se instaló en la dificultad que se te presentó, has tenido que resistir. Resistir a lo para qué sentido tiene, una forma, y tuviste que meterle para adelante, aunque otra voz interior te decía, déjalo, no vale la pena. Mientras tanto, mientras resistías, buscabas la manera, si es que lograste superar la dificultad o si estás en ese camino, de ir hasta el fondo para vencer, para poner las cosas definitivamente en su lugar. Por eso decimos, fortalece es resistir, fortalece es avanzar hasta vencer. Bueno, esta virtud lo hemos compartido otras veces, tiene ese doble movimiento, ¿no? La resistencia frente a las fuerzas del mal y su embate, la dificultad que se nos presenta, y la capacidad de llevarnos más allá de los límites que nos autoimpusimos o que la realidad nos impone, superar esas barreras. Pero también el Evangelio de hoy nos invita en el fondo a la libertad interior. Es decir, nosotros vamos con astucia, con discernimiento, siendo gente de buen corazón, afrontando las cosas, llamándolas por el nombre que tienen, tomando el toro por las astas, yendo hasta el fondo, pero con mucha libertad interior. Es decir, no como quien se autovictimiza frente a esto, sino con libertad, con alegría. Dios nos quiere gozosamente viviendo este tiempo, porque finalmente lo que contagia y lo que nos lleva hacia adelante es eso, es la alegría y el gozo que trae la presencia del Evangelio, de la buena noticia del reino de Jesús. Aquello de Francisco en Evangelii Gaudium no alcanza con tener cara seria para avanzar el Evangelio. Por supuesto que tiene una cosa muy seria la que hacemos, pero con la seriedad propia con la que Dios mira la realidad, siempre con una sonrisa muy importante, casi, no vamos a decir burlona porque no corresponde a su categoría, pero sí saludablemente graciosa. Y aprender a tomar las cosas con soda, como decimos por acá, ¿no? Tomarlas por como vienen, pero sin dramatizar, aunque dramáticamente a veces la vida se nos presenta, ¿no? Cuando decimos sin dramatizar, quiere decir sabiendo que en el fondo a donde vamos ya sabemos que hemos alcanzado la meta antes de haber comenzado a recorrer el camino, si lo hacemos en Dios. Y eso nos da una ventaja en la lucha y en el combate cuando lo hacemos en el Espíritu. 3518-171-593 para que puedas compartir con nosotros. Vamos a hacer una pausita en medio de la catequesis de hoy porque hay un lugar de discernimiento que ha tomado en la familia mundial el escenario de los más media en todo el mundo,
que es el régimen de Ortega y su señora esposa, para quitar de en medio 3.500 organizaciones sin fines de lucro, muchas de ellas obras de iglesia, entre ellas ha aparecido en los medios de ayer, nosotros estamos reflejando Radio María Nicaragua. Radio María Nicaragua ha sido cerrada, ha sido confiscada en lo que hace a su personería jurídica. Y queremos conversar en un ratito más, estamos buscando conectarnos con él, con el presidente de la familia mundial de Radio María, porque bueno, esta novedad nunca nos había pasado en Familia Mundial, nos trae a la reflexión y tal vez venga bien incluirlo en el Evangelio. Decíamos, el Evangelio de hoy es una invitación a libertad. Vayan, dice Jesús, yo voy con ustedes, tenemos las espaldas cubiertas. ¿Qué más podemos pedir? Si Él viene con nosotros, de verdad que no hace falta nada. Lo tenemos todo en Él. Pero, dice Jesús, no sean ingenuos y sean gente buena. Vayan con la simplicidad de una paloma y con la astucia de una serpiente. Vayan y sepan que donde van a ir van a encontrar dificultades. Pero estas mismas dificultades que encontramos en el camino son las que nos hacen crecer y madurar, como esta que compartíamos recién como familia de Radio María. Recordaba yo, no lo hice mención, ahora me viene la memoria, cuando estuvimos en Bozangoa, allí en la Radio María de República Centroafricana, donde ayudamos a los comienzos, a su inauguración, recordarán muchos de los oyentes cuánto colaboramos con ese proyecto. Cuando estuvimos allí en la selva, me recordaba, ahí había 4 hermanos nuestros de la Radio María que murieron por la violencia religiosa como mártires. Los sacaron de adentro de la radio, los ejecutaron los musulmanes fanáticos, después de orar, por supuesto, les cortaron la cabeza y murieron. Hay martirio también en el proyecto de Radio María. Y la verdad que estas dificultades, este testimonio de fe, es de verdad lo que hace crecer este proyecto. Y las bondades que recibimos de esta radio, de estas radios tan perseguidas, son las que disfrutamos nosotros. Siempre ocurre así. Son los grandes testimonios de los perseguidos, de los mártires, de los confesores de la fe, lo que por ese misterio de comunión en la fe, en la santidad, es que Dios, a través de ellos y sus Pascuas, nos bendicen a todos. Así que nuestro estar como María al pie de esta cruz de Radio María Internacional, que es la dificultad que atraviesan nuestros hermanos en Nicaragua y en tantos lugares donde de distintas maneras se sufre el camino de anunciar el Evangelio de la buena noticia. Y por otro lado, valoremos lo que tenemos. Decíamos recién con Diego Jiménez, que está allí al aire y hizo la conexión con Vittorio, que salió realmente muy bien, Diego. Decíamos qué importante es lo que uno tiene, ¿no? Cuando se dan estas dificultades, dice, a nosotros no nos pasa nada, la verdad, ¿no? Por eso no dejemos de orar, dar a conocer y donar por este proyecto. Yo te agradezco infinitamente. Nosotros estamos en una crisis grave, ¿no? Muy grave, en todos los sentidos, política, social, económica. Es muy delicado lo que estamos viendo como pueblo. Es muy interesante la nota que el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi, ha hecho en Cadena 3. Léanla después, está muy buena y escuchen el audio, porque ahí el cardenal plantea una serie de escenarios muy complejos en los que atravesamos en la Argentina y como cordobeses, que es el lugar donde le toca a él ejercer su ministerio apostólico, y lo hace con una claridad profética que vale la pena prestarle atención y saber cómo este pastor de la iglesia de Córdoba y con tanta importancia a nivel nacional e internacional se ubica frente a los desafíos que tenemos como comunidad en el mundo de hoy. Así que vale la pena abordar, les recomiendo esa entrevista, está en la Cadena 3 Argentina. Abrazo grande para todos, buen fin de semana. Conmigo nos encontramos, si Dios quiere, mañana en Bienaventurados, mañana sábado. Les pido oraciones muy especiales por el proyecto de la Casa Madre Teresa de Calcuta, una obra de caridad que abrimos desde la Iglesia Catedral de Córdoba para los hermanos en situación de calle. Vamos a albergar allí a unos 70, 75 más o menos, en un trabajo al principio durante el día, y que va a tener duchas, ropero, ya está todo muy bien organizado. La Madre Teresa tiene
la verdad que vale la pena confiarse ella en estas tareas, lo tiene en su mano el proyecto, así que les pido una oración, pídanle a ella por este proyecto maravilloso que el Señor nos invita a acompañar en la persona de Madre Teresa de Calcuta. Bueno, cuando llegue el día de inauguración, que ya tiene fecha, 14 de agosto, si Dios quiere, vamos a estar seguramente transmitiendo y mostrando, compartiendo desde allí todo lo lindo que el Señor nos regala. Buen fin de semana para todos, nos encontramos en cada momento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.